Habla que tu siervo oye. Señor, te doy gracias porque tú estás en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque tú habitas en este espacio, habitas en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos has puesto aquí para aprender, Señor. Y te pedimos que en esta noche podamos disponer todos nuestros oídos, todos nuestros sentidos, nuestra mente, para conectarnos, Señor, y aprender de lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ahorita que cantábamos el cumpleaños siempre es como una fecha donde nos marca un año. Unos dicen un año más, otros dicen un año menos. ¿Quién dice que es un año más cuando se cumple un año? ¿Quién dicen que es un año menos? Algunos, ¿cierto? No pasa nada. El punto es que todos estamos cumpliendo años y que cada uno de los que estamos en este lugar estamos transitando por esta vida. Dice la palabra de Dios que somos peregrinos, somos viajeros que vamos por este mundo, ¿cierto? Y a Dios le ha placido que usted y yo hoy estemos aquí. ¿Usted está seguro de eso? Él nos creó y venimos del pensamiento de Dios. Así que yo lo invito a que usted abra la palabra del Señor en Salmo 139, del 13 al 16. Cuando yo pienso que venimos o que vengo del pensamiento de Dios, eso me parece algo muy bonito, ¿no? Porque como este Dios tan maravilloso ha pensado en crearme. Vamos a leer todos Salmo 139 del 13 al 16. Dice, lo voy a leer en la versión Telea, si quieren lo pueden leer aquí en la pantalla. Dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Hermano, la palabra de Dios dice que usted y yo somos una creación maravillosa. Dígale al hermano que está a su lado, al niño, al ancianito, al joven, usted es una creación maravillosa. Está hermoso, hermano, está hermosa, ¿cierto? Y el Señor no solamente nos ha creado, sino que además de eso, el Señor nos dio aliento de vida, ¿verdad? Él es el que mantiene con vida a cada una de sus criaturas. Dice en Génesis 2:7, vamos a buscar Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y nuestra vida, la vida que el Señor nos ha permitido tener, Él pensó en nosotros, nos creó, sopló en nosotros aliento de vida. Nuestra vida va transcurriendo en etapas, ¿cierto? Algunos están en la niñez, otros ya pasamos por ahí. ¿Dónde están los niños de esta iglesia? Levanten la mano. Los más juiciosos, ¿cierto? Algunos estamos en la adolescencia, otros en la juventud. ¿Dónde están los jóvenes? Eso. Algunos están en la adultez. ¿Dónde están los adultos? Se escucha más, más maduro, ¿cierto? Y también algunos están en la vejez. ¿Dónde están los ancianitos de esta iglesia? Listo. Entonces, aquí habemos de todo un poquito, ¿cierto? Y si usted viene un domingo a la iglesia o incluso hoy, usted va a encontrar niños desde los ¿qué? ¿Quién creo que es el más chiquito? ¿Como él? Como el chiquito allá, como desde los 0 años hasta los 99 años. Hay de todo, ¿cierto? Porque Dios creó de todo. Y quiero que nosotros vayamos a leer Salmo 40. ¿Listo? Este es un salmo de David.
Vamos a buscar Salmo 40, pero quiero que la leamos en la versión que aparece aquí en la pantalla. ¿Estamos? Isa me mira como, ¿ya lo pongo? ¿Listo? Vamos a leerlo todos. No, 40. ¿Eso es Salmo 40? Listo. Versión nueva, traducción viviente. ¿Sí? Entonces no es. Bueno, voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí. Si era el Salmo 40. Ahí está, miren, otra vez. 1, 2, 3. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Resulta, hermanos, que en el transcurrir de nuestra vida muchas veces nosotros esperamos tener todas las condiciones seguras, tener un piso seguro para tomar una decisión, esperamos tener seguro el plan A, plan B, plan C para ahí sí lanzarnos, ¿cierto? Y evaluamos todas las variables y si todo está bien y si todo está ok, nos lanzamos al agua y tomamos una decisión. Sin embargo, aquí David nos dice todo lo contrario. Aquí David no dice, cuando todo esté listo y cuando todo esté bien, yo camino, sino que termina la descripción diciendo que, bueno, él empieza diciendo que está en un lodo de desesperación, en el fango, y Dios lo saca, pero él entiende que a medida que él camina, el Señor, ¿qué hace? Lo estabiliza. Nosotros podemos reconocer mentalmente que algo es verdad, ¿cierto? Nosotros podemos decir, sí, yo sé que Dios me creó, yo sé que el Señor me dio, sopló en mi aliento de vida, yo sé que Él me acompaña en cada etapa de mi vida. Y aunque lo sepa, puedo aún así no creerlo realmente en mi corazón y no tenerlo como una certeza y una convicción. David decía, yo estoy llevadito, pero yo sé que a medida que yo camino, el Señor estabiliza mis pasos. Y esto me recuerda a prácticamente la vida, ¿cierto? A medida, hermanos, debemos ir aprendiendo todos juntos, que a medida que nosotros vamos transitando por todas las áreas de nuestra vida, por todas las situaciones que se puedan presentar, el Señor va estabilizando nuestros pasos. Y podemos creer muchas cosas acerca de Dios, pero tal vez a veces no entendemos la profundidad de que Dios nos está acompañando. Y la palabra del Señor, hay un versículo que yo creo que muchos aquí nos lo sabemos de memoria, y es uno que tiene la palabra certeza y convicción. ¿Se lo saben? ¿Cuál es? Es pues la fe, muy bien, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, hermanos, ese saber claro, ese saber preciso y seguro de lo que esperamos. Es pues la fe, la convicción de que algo es como Dios dice que es. Y les voy a dar un ejemplo. Esto es una historia bíblica, pero se las voy a parafrasear. Resulta que una vez un hombre fue a Jesús en busca de ayuda con su hijo. Aquí hay muchos papás. ¿Cuántos han tenido a sus hijos enfermitos? Eso es muy feo, ¿cierto? Y cuando los hijos se enferman, los papás a veces se desesperan, pero sale una y otra vez y no se le quita la gripa y no sé, y un montón de cosas. Pues resulta que este hombre, al igual que usted, en alguna situación estaba muy desesperado porque su hijo le pasaba lo siguiente. Él le dijo, maestro, le gritó a Jesús. Jesús estaba por ahí. He traído a mi hijo para que lo sanes.
está poseído por un espíritu maligno que no le deja hablar. Y cada vez que este espíritu se apodera de él, lo arroja violentamente al suelo. Luego echa espuma por la boca y rechina los dientes. Se pone rígido. Así que pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Luego este hombre desafía a Jesús con esta declaración y le dice: ten piedad y ayúdanos, si puedes. Ten piedad de nosotros y ayúdanos, si puedes. Cuando el Padre le suplicó compasión al Señor, el Señor Jesús le devolvió una responsabilidad y dijo: todo es posible si uno cree. Amén. Todo es posible si uno cree. El padre del niño estaba tratando de que Jesús creyera por él. ¿Pero acaso Jesús puede hacer eso? No, ¿cierto? Finalmente el hombre se echó a llorar y gritó: creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Él estaba creyendo en su corazón, él creía que Jesús podía sanarlo, pero estaba teniendo problemas con eso en su cabeza, ¿cierto? Su corazón decía: yo creo, pero su mente se resistía. Él sabía que Jesús sanaba, él sabía que los discípulos tal vez podrían hacerlo. Y le dice: ten piedad, Señor, y ayúdanos si puedes. Y Jesús: ay, amigo, al que cree todo le es posible. Y el hombre dice: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Ustedes creen que este hombre en este momento se estaba sintiendo igual que David en el foso de la desesperación? ¿Sí o no? Una situación difícil, ¿cierto? Si lo ponemos en algo ya más clínico, más médico, ver a una persona con un ataque epiléptico, eso es horrible, ¿cierto? Es muy impresionante. Imagínense una situación de estas que es un demonio. Qué feo. Nadie quiere estar en esa situación. Y este hombre se sentía como David en este foso de la desesperación porque su hijo estaba en una situación terrible. Y al final, cuando el padre clamó con fe: Señor, creo, ese creer, esa fe, ese paso de fe le permitió al Señor actuar y que ese espíritu de este chico saliera. Jesús va a hacer el trabajo por nosotros. Él tiene el poder de sanar, Él tiene el poder de liberar, Él tiene el poder de convertir, de salvar. Pero nosotros debemos de tomar la decisión de creer. Amén. Al final, cuando el hombre clamó por fe: Señor, creo, Jesús expulsó este espíritu y su hijo fue sanado. Amén. Y en 2 de Corintios 7 dice que nosotros andamos por fe y no por ¿qué? Por vista. Dice en la Nueva Traducción Viviente: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y en nuestra vida, hermanos, en nuestra vida como cristianos, como creyentes de Jesús, vamos a ser desafiados a dar pasos de fe, a creer que nosotros, mientras está transcurriendo nuestra vida, mientras vienen diferentes situaciones, mientras vamos caminando, mientras vamos corriendo, el Señor va estabilizando nuestros pasos. Y vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Reyes 4. ¿Listo? Dice: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó. ¿Qué hizo? Clamó. Dice: mi esposo, quien te servía, ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y le dice la señora: no tengo nada, solo tengo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo le dijo:
pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Y ya no hay más, respondió el niño. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que les sobre. Aquí vemos, hermanos, que esta mujer necesitaba ayuda, ¿sí o no? Necesitaba ayuda porque la estaba pasando mal. Y ella solamente tenía un frasco de oliva. Y va donde este hombre de Dios. Y este hombre de Dios, que se llamaba Eliseo, le da unas instrucciones. ¿Y cuál es la instrucción que le da? Ve a la casa de tus amigos y luego ve a tu casa. Y mientras ella caminaba haciendo lo que le habían dicho, ¿qué pasaba? Dios iba a estabilizar su situación. Dios estaba estabilizando sus pensamientos, porque para ella ya no era imposible que algo pudiese pasar, sino que ella estaba haciendo todo eso porque ella sabía que un milagro iba a suceder y que todo iba a estar bien. Amén, porque ella estaba segura de que haciendo todo lo que Eliseo le había dicho, el Señor iba a proveer y todo iba a estar mejor. La fe es la esperanza que nosotros tenemos de que todo va a estar en control. Y resulta que Dios en este milagro no solo suple el aceite para pagar la deuda, porque a ella le estaban cobrando, ¿cierto? Y estaba viuda y no tenía plata, y además sus hijos tenían, me imagino que hambre, ¿cierto? Sino que además de suplir el dinero para la deuda, ¿qué pasó? Dios le dice: tú y tus hijos pueden vivir de lo que les sobre. Y con Jesús, hermanos, nuestro futuro está asegurado. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque, hermanos, Dios conoce nuestra necesidad. Así como conocía la necesidad de David allá en este foso de la desesperación horrible, ¿cierto? Así como conocía también la situación de este padre que tenía este hijo con este demonio terrible, así como conocía la situación de esta mujer que estaba desamparada. Dios conoce nuestra situación y dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11 que Él tiene un futuro lleno de bienestar para nosotros. Y la palabra nos dice: ten fe, pero también tenemos que hacer algo al respecto. Amén. ¿Qué hubiese pasado si la mujer se hubiese quedado ahí existiendo? O si hubiese hecho el primer paso, fue donde Eliseo, y Eliseo le hubiera dicho: haga esto y haga esto. Y ella: nah, pero que yo tengo solo un aceite, usted me dice que vaya donde los amigos, ¿qué van a pensar de mí? Yo recogiendo aceite, yo recogiendo jarras, ¿qué es lo que les está pasando? ¿Cierto? Pero ella toma la decisión en fe de ir, de caminar, de moverse, sabiendo que mientras ella se movía, mientras ella tomaba decisiones, Dios estaba con ella. Amén. Y en la historia del hijo pródigo, ¿ustedes saben qué pasó? ¿O no? Les voy a contar un poquito. El padre tenía 2 hijos y uno de ellos le dijo: padre, deme la parte que me toca. Y entonces el padre le dijo: ¿qué? Está bien, le voy a dar la parte que le toca. Entonces él le dio la plata y el hijo se fue. Y la pasó, pues como que bien, ¿no? O sea, estaba chévere, se gastó la plata, se divirtió, pero pues la plata se acaba. ¿Cuántos tienen testimonio de que la plata se acaba? Amén, ¿cierto? Entonces resulta que pasa que este hombre se fue y se gastó todo el dinero, y cuando estaba ya en la marranera, que ya no tenía nada que comer, que le dieron hasta ganas de comerse la comida de los cerdos, ¿cierto? Él dice: bueno, me voy a ir para donde mi papá, puede que él no me perdone, puede que sí, puede que no, pero pues yo voy a ir, así sea para que me dé trabajo, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Cuando
el hijo llegó allá a la finca, que dice la palabra de Dios que el padre lo vio de lejos, como yo estar acá y allá el hermano Fernando lo vio de lejos, ¿qué pasó? Pasa que cuando el hijo llegó, el padre dijo, ay no, ¿de qué tamaño es el dedo de mi hijo para el anillo? Vaya, me compra una ropita, vaya a hacer tal cosa. El padre ya había hecho. Él ya estaba preparado para cuando su hijo llegara porque él creía que su hijo iba a volver. Amén. Y ese es el Dios que hace que los hijos pródigos vuelvan a casa. Por eso, hermano, si usted está orando para que su hijo rebelde, para que su hijo que está creyendo ideologías un poco contrarias a la palabra del Señor, para que su hijo que se fue, que algún momento sirvió aquí en la iglesia y se fue, vuelva, va a volver. Amén. Y debemos seguir caminando con fe y seguir orando y seguir amándolos de la misma manera y seguir ofreciéndole nuestra ayuda y que ellos vean el amor de Jesús en nosotros por ellos, para que ellos puedan también ver el amor de Dios así. Y en algún momento con la acción y con la oración va a suceder. Se construye con la fe todo. A veces nos apresuramos para recibir un milagro, ¿cierto? Para atravesar una situación y salir de cualquier cosa es un proceso. El bienestar no llega instantáneo. El bienestar se construye. El bienestar ¿qué? Se construye. Por ejemplo, pongámoslo en algo normal. Yo necesito hacer ejercicio, ¿cierto? ¿Y será que con un día yo ir al gimnasio voy a tener no solo cambios físicos, sino todo lo que eso implica en mi cuerpo interior, ¿cierto? En todos los beneficios que trae para mí. ¿En un día va a suceder? ¿En 2? ¿En una semana? ¿En un mes? De pronto se alcanza a ver algo, ¿cierto? Pero todo, absolutamente todo en nuestra vida es un proceso. Por eso retomo, David decía, mientras yo camino en este lodo de fango y desesperación, el Señor estabiliza mis pasos. Mientras esta mujer iba y buscaba las jarras y luego se iba para la casa, ella estaba creyendo que todo iba a estar mejor porque estaba haciendo lo que el Señor le había dicho. Amén. Y mientras yo transito por mi vida haciendo lo que tengo que hacer, ese bienestar, ese milagro, ese anhelo llegará. Amén. A veces en este versículo anterior que les leía, donde este hombre le decía al Señor, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Muchas veces yo reflexionaba para mí, para Natalia, y yo decía, a veces yo no digo como que creo, pero ayuda en mi incredulidad, sino digo, creo, Señor, pero ayúdame en mi poca voluntad de hacer lo que me corresponda, en mi ineficiencia para moverme y hacer y tomar decisiones y saber que tú me guías y me orientas. En contextos, hermanos, de dolor, de procesos mentales, todos estos procesos difíciles atraen sentimientos de tristeza, de enfado, de rabia, de culpa, de ansiedad, de soledad, de desamparo, también de añoranza, de cansancio existencial, que algunos hemos pasado por ahí, de desesperanza, de abatimiento, en todos estos contextos, así que parece que se pusiera la nube negra aquí, en este lugar. En todos estos procesos, por nuestra humanidad, muchas veces eso que nos sucede nos lleva a dudar de Dios y de nuestra propia fe. Nos formulamos preguntas sobre el sentido de la muerte y de la vida cuando estamos bien llevaditos, ¿cierto? Sobre ¿por qué Dios no me sana? Si yo soy servidor más juicioso, yo llego una hora antes y ayudo con las sillas y ayudo a Alejandro a levantar esas cosas y Dios no me sana y estoy enfermo y nada, y yo voy al médico y hago lo que tengo que hacer y nada, ¿cierto? Porque Dios no hace que mis hijos vengan a la iglesia y se conviertan al Señor. Si yo soy un papá o una mamá que
que he sido siempre consagrado al Señor, que les enseñé desde chiquitos, ¿cierto? Porque el Señor no me da un trabajo si yo siempre he sido un buen empleado, porque el Señor no me da un buen esposo si yo soy perfecta. Esa era para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no hace, cierto? Y a veces nuestra carne muchas veces opta por dudar, y la duda empieza en el pensamiento, y ese pensamiento se apodera de nuestra fe y no hacemos nada. Creemos que la fe es modo así, estatua. El Señor nos dice creo. No, la fe implica también movernos, implica acción. La Biblia lo dice, la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Y todos tenemos algún área en nuestra vida en la que a veces nuestra fe flaquea, ¿cierto? Si hay alguien aquí que no, que Dios lo bendiga, hermano, y enséñenos. Pero a veces tenemos que decir como este padre: Señor, créeme, ayúdame en mi incredulidad, o créeme y ayúdame en mi ineficiencia y en mi falta de voluntad de hacer las cosas. Y Señor, te pedimos que nos ayudes en medio de las situaciones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El dolor, las situaciones de la vida son inevitables. Y si vamos a la palabra del Señor, en los Salmos, en algún momento, creo que ya les había contado, tuve la oportunidad de leer cada día un salmo, porque yo dije, necesito ocupar mi tiempo, necesito entender qué es lo que está pasando, y cada día cogía un salmo. Y cuando yo empecé a leer los salmos, veía que los salmistas se expresaban y yo decía, uy, estaban así pero mal. Pero Señor, me acribillan, me pegan, me insultan, me escupen, me golpean. Y yo, Señor, ¿seré yo maestro? Porque muchas veces nos sentimos de esa manera, ¿cierto? Pero entonces el salmista muchas veces dice todas estas cosas, pero siempre concluye con: Señor, pero tú eres mi esperanza, pero tú eres mi refugio, pero tú eres mi salvación. Y aunque vengan los que se vengan, a mí no llegarán, porque el Señor está con nosotros. Amén. Dice en el Salmo 91:7, así lo dice textualmente: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice que no van a caer cosas. Van a caer, ¿cierto? Van a venir cosas. Incluso en los versículos anteriores a ese que acabamos de leer, que es el 7 del Salmo 91, dice que hay lazo cazador, hay peste destructora, hay terror nocturno, hay saetas, hay pestilencia, hay mortandad, hay todas esas cosas. Pero dice que aunque vengan esas cosas y aunque caigan por aquí y aunque tal vez me toquen, ¿cierto? No llegarán a mí, porque hemos puesto nuestra esperanza ¿en quién? En Jesús. Amén. En Isaías 43:2 dice lo siguiente. Vamos a leerlo aquí. Listo, vamos a leerlo todos a una sola voz. 1, 2, 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Muy bien, cuando pases por el fuego no te quemarás y las llamas no arderán en ti, las llamas no te consumirán. Dice la palabra de Dios, cuando pases. Es decir, que ¿vamos a pasar? Claro que vamos a pasar. Pero yo soy confiado de que cuando pase por el agua, el Señor va a estar conmigo. Que aunque pase por el fuego, el Señor va a estar conmigo. Y quiero contarles algo. Resulta que yo nunca había ido a un parque de diversiones. Y hace poquito, muy poco realmente, tuve la oportunidad de ir. Y pues ustedes saben que el parque de diversiones así tiene montañas rusas y cosas así que a mí personalmente me dan miedo, porque pues yo soy miedosa, ¿sí? Esas cosas así me asustan mucho. Entonces pasa que luego yo reflexioné y dije, estos parques de diversiones prácticamente se parece como a la vida. Uno a veces tiene miedo, le da susto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo decidí montarme en la montaña rusa, me monté y yo sabía lo que me iba a esperar. Yo me iba a asustar, obviamente, ¿no? Pero ¿qué pasó? Me subo
y arranca esa vaina a dar vueltas por todos lados. Y yo, ¡ah, Señor, ayúdame! Y ya luego paró, y dije, ya pasó. Así es la vida. En la vida nosotros parece que a veces nos montáramos en la montaña rusa más terrible del mundo y vamos a sufrir dolor y vamos a tener tristeza en nuestro corazón y tal vez nos vamos a asustar y vamos a decir, Señor, ¿pero qué está pasando? Pero luego va a pasar. Y en medio de toda esa situación, el Señor estabiliza nuestros pasos. Les digo, a mí me da risa porque cuando estaba en el momento del susto, yo decía, Señor, por favor, ayúdame. Y cuando paraba, ay, gracias, Señor. Y es como que en todo momento está el Señor, ¿cierto? Cuando estamos bien y cuando todo está estable, pero también cuando tal vez todo empieza a dar vueltas. Y ayer tuvimos una reunión con Laura, con Jonathan y con Andrés del Ministerio de Jóvenes, y Lau nos estuvo compartiendo un devocional muy bonito de Salmos 24. Y ella leía algunos versículos de eso, y cuando ella leyó este capítulo, estos versículos, el Señor me volvió a llevar a un versículo que pues tal vez sí se me había olvidado, no lo tenía presente, pero cuando lo leí yo entendí, yo dije, wow, Dios, o sea, como que sí me sirvió tanto en ese momento, pero así profundamente. Y dice así, le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Aquí el salmista tenía miedo, pero él le pide a Dios que le ayudara y la respuesta fue positiva. Cuando hablamos de una respuesta positiva, no es que Dios hace lo que yo quiero, sino Dios hace lo que es mejor para mí. Amén. Y que en medio de esa transición del miedo a la tranquilidad, el Señor está conmigo y el Señor me ayuda, el Señor me sostiene, el Señor me levanta y me da paz. Por eso, hermanitos, como dice el Salmo 40, con paciencia esperemos que el Señor nos ayude, porque Él se fija en nosotros, Él oye nuestra voz, Él nos saca del foso de la desesperación, del lodo y del fango, y Él puso mis pies sobre tierra, y mientras yo caminaba, Él me estabilizó. En el nombre de Jesús creemos que mientras nosotros transitamos por nuestra vida, que mientras nosotros transitamos por toda situación que pueda acontecer en nuestro alrededor, podemos confiar que el Señor nos acompaña. Amén. Que Él estabiliza nuestros pasos, que su palabra alumbra nuestro camino, que Él conoce nuestra condición. El pastor, uno de los que predicó en la convención, él decía que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que conoce cada una de nuestras situaciones. Y tal vez tú tienes una situación que puede hacer que no todos los días llores por eso, porque realmente cuando pasamos por alguna situación no necesariamente tenemos que estar todo el día preocupados y así súper ansiosos y tristes y llorando, pero pueden haber situaciones que usted viva porque prácticamente le tocó, ¿cierto? Y tal vez usted no mantenga todo el tiempo triste, pero esa situación sí le agobia y sí le preocupa y Dios la conoce. Por eso hoy la invitación, hermanos, es que confiemos más en el Señor, que nuestra esperanza esté en el Señor siempre y que tengamos la confianza que a medida que caminamos el Señor estabiliza nuestros pasos, porque el Señor está con nosotros. Amén. Dígale al hermano que está a su lado, hermano, el Señor está con usted. Regálele una promesa a ese hermano que usted tenga a su lado, de la palabra del Señor. Este es el momento, ¿listo? ¿Ya? Amén. Dios va a hacer que las cosas sucedan, amén. Y nosotros también, porque somos un equipo, porque el Señor todo lo puede, Él es grande, Él es poderoso, Él es todo lo bueno, ¿cierto? Pero también nos invita a que nosotros hagamos. Así que los invito a que nos pongamos de pie y vamos a cantar esta canción, ¿listo?
La letra va a aparecer allí. Te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Te damos gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Te damos gracias porque tú habitas en este lugar, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos acompañas. Te damos gracias, Papito Dios, porque tú estás con nosotros. Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos dudado, no hemos confiado lo suficiente en ti, no hemos hecho nada al respecto, aunque tú nos digas qué hay que hacer, o aunque tal vez las cosas sean más claras, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos con nuestra incredulidad, pero también ayúdanos con nuestra falta de voluntad, Señor, para hacer las cosas, Señor Jesús. Te doy gracias, Papito Dios, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Agradece ahí al Señor donde usted está y díganle gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres santo y poderoso. Gracias, Papito Dios, porque tú me amas y porque tú me cuidas, Señor Jesús. Te doy gracias, Papito Dios, porque sé que tú estás conmigo, Señor. Hoy creo en ti, Señor, y tú que conoces mi situación, que conoces lo que estoy pasando. Tú sabes si tal vez estoy deseando que me sane, Señor. Si tal vez estoy deseando que mis hijos se conviertan, que mi esposo se convierta. Si tal vez estoy deseando, Señor, tener más fe, porque tal vez he empezado a decaer en mi fe, Señor Jesús. Te pido con todo mi interior y con todo mi corazón que tú, Señor, me ayudes, Señor. Que tú, Señor, nos ayudes cada día, Señor, a mantenernos firmes en ti, Señor, a mantener nuestra confianza puesta en el único Rey, maravilloso y poderoso, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a cantar el coro de esta canción que Isa nos lo va a poner, donde dice fiel. ¿Listo? Que te escuchen sus maravillosas voces. Más adelante. Ah, más atrás. Más atrás. Listo, dice fiel, siempre has sido fiel. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo fiel por la eternidad. Tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigue siendo fiel, fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigue siendo Rey. Y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigue siendo fiel. Y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Sé que tengo todo lo que necesito. Fiel, fiel hasta el
al final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey, y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.